Para mí la fotografía pues es prácticamente mi vida completa y nací soñando con el mundo visual que me rodeaba. Siempre me ha pasado y creo que yo soy fotógrafo por esa razón, porque no es comparativo, no se puede comparar cómo vemos las cosas una persona y otra, ¿no? En cuanto a sensaciones. Pero a mí la imagen me produce mucha ensoñación. La imagen normal, pero cualquier cosa. Y creo que esa es la razón fundamental por la cual pues, terminé dentro del gremio. Aparte de circunstancias profesionales y vitales que me llevaron hacia la parte comercial de esta historieta. Ángel Fernández Saura pertenece a una generación de fotógrafos a la que pertenece Juan Ballester, Juan Manuel Díaz Burgos, que en los años 70 y en los años 80 destacaron en la región de Murcia como los grandes fotógrafos a través de sus exposiciones, sus trabajos y sus publicaciones. Su fotografía es muy real, es muy documental, sabe de una forma muy hábil captar al ser humano, su esencia a través de sus viajes, buscando allá donde ha ido ese trasfondo detrás de la mirada del personaje retratado y no quedándose en lo puramente superficial. Ángel es uno de los grandes fotógrafos de la región. Muy joven, a los 14 años, una Minister de Jessica compacta que tenía un amigo que estudiaba conmigo, porque en esa época hacíamos espeleología y había que hacer fotos de la actividad para documentarla. Y entonces pues había que hacer fotos y entre él y yo, él me dejaba la máquina y yo pues evolucioné más técnicamente y aparte pues, por esa habilidad que te digo que tengo, y no sé ni cómo, debe ser algo innato, de abstraerme fácilmente con el mundo que me rodea. Terminé el bachiller y mi familia económicamente no podía pagarme una carrera que me gustaba, que era arquitectura fuera de Murcia, la más cercana era Valencia. Y bueno, pues entonces tuve que buscar intencionadamente otra actividad para poder profesionalizarme. Y me enteré que había un curso de auxiliar de laboratorio químico en el CEBAS. Aprobé el acceso y nos dejaron elegir laboratorio y al llegar vi que había una plaza libre en el laboratorio de fotografía. Y entonces, pues, de no tener, de una Minister D, pasé a tener Contarex, Leicas, de todo, en un laboratorio donde aparte había un químico que era el doctor Santa Cruz, que me lo enseñó tecnológicamente todo, hasta llegué a manejar un microscopio electrónico. Y ahí empezó todo. Resulta que después vino la mili y a la vuelta pues hubo cambios en los convenios de la administración y no me dejaron seguir, porque antes de irme a la mili, por mi comportamiento y mi producción, me contrataron. Estuve contratado 2 años en el CEBAS, en el laboratorio. El doctor me vendió algunas de sus cámaras que eran las prácticas, que eran bastante flojitas, se rompían mucho, pero los objetivos eran Clark 6 de Jena. Y ahí empecé a experimentar, sobre todo en el mundo, el documental me interesó menos y empezó a interesarme sobre todo el creativo, el mundo de la fotografía personal. En esa época nos reuníamos con la Asociación Fotográfica de Educación y Descanso, Virgen Blanca o algo así se llamaba.
o eso se llamó posteriormente, no me recuerdo. Entonces todas las semanas había un concurso de fotografías donde participábamos los miembros de esa asociación. En esa época ya ahí conocí a Paco Salinas, conocí a Pepe Pina, bueno, Pepe Pina lo conocía ya del mundo de la montaña, y a Saturnino Espín, aparte de algunos fotógrafos más que no recuerdo su nombre, que no eran profesionales, sino eran aficionados de lujo. Y bueno, ahí fue cuando había tal pique entre los componentes del club, que ahí cada uno llevaba sus intenciones. Entonces estaban claro que las dos modas que siempre han funcionado en esa época en los concursos y en las agrupaciones ha sido el fotorrealismo documental, los viejos, los pueblos antiguos, digamos de la Cristina García Rodero, y después el surrealismo, que estaba aquí muy marcado por Saturnino Espín, claro, que era el maestro del surrealismo. Y bueno, pues ahí nos inventábamos cada uno lo que podíamos. Yo recuerdo que inventé una técnica que le llamamos sándwich, que como no teníamos Photoshop, pues montábamos varias diapositivas dentro del mismo marquito. Y aquello fue una revolución. Incluso usábamos el ácido acético que descomponía y decoloraba parte de las diapositivas. Entonces, pues aquello fuera un pique, porque como lo he hecho, no te lo digo, tal y cual. Y el premio de toda la semana era un carrete de diapositivas Orbo, de una película alemana que tenía un contraste de un grano brutal. En el año 88 se me concedió una beca de artes plásticas y yo planteé un viaje a Nueva York para ver exposiciones, ponerme al día y hacer fotos. Y extrañamente me la dieron. Con lo cual estuve 6 meses en Nueva York, donde me gasté la beca y los ahorros, porque no paré porque aquella ciudad, a un pueblerino como yo, porque allí me di cuenta que éramos pueblerinos, me desbordó en el sentido más positivo de la palabra. Una ciudad donde es imposible, dormía 4 horas y estaba deseando salir a la calle, donde 200 museos, 200. Una ciudad donde la página del New York Times tiene una página completa de exposiciones de fotografía. La guía de galerías de arte de Nueva York es tan grande como la guía del ocio de Madrid. Bueno, increíble. Y bueno, aparte, pues la dinámica de la gente, es una ciudad de aventureros y de gente extrañamente amables y asequibles. Es verdad eso que dicen, que te paras en una esquina con un plano y no pasan ni 2 minutos que alguien se acerque y te diga I can help you. En cuanto a horario, pues llevas el horario que te dé la gana. Puedes comer a las 3 de la mañana en un chino, en un polaco, y los restaurantes además étnicos eran súper baratos. Bueno, pero claro, ya era más famoso incluso en varias ciudades italianas y en alguna más americana. Sí, tuve la suerte de conocerlo allí. Me recibí en su estudio y le hice una foto muy bonita en su terraza, donde se ven las gemelas, ¿sí? Y él está descalzo. Hay una filosofía hindú que dice que el que está así va a morir o alguien se muere cerca. Entonces, pues, no sé por qué, también pero claro, porque no lo planteamos, pues solo descalzo allí y las gemelas ya no existen. Pues sí, con la montaña, pues los Alpes, bueno, empezamos por la región española y después ya los Alpes, el Cáucaso, el Himalaya, la Cordillera Blanca de Sudamérica, y después también ya con colegas como Pepe Pina, estuvimos en la India, en Nepal, haciendo fotografía de reportaje, también en Marruecos varias veces, y en Kenia y Tanzania.
es mucho más difícil hacer una buena foto en color que en blanco y negro. En blanco y negro cualquier imagen sorprende por su cambio de dimensión visual. No vemos en blanco y negro, vemos en color. Entonces, hacer sorprendente algo habitual suele ser bastante más complejo. El desnudo tiene algo brutal, ¿no? La sensación de la persona desnuda delante, la timidez, el pudor por ambas partes, la sensualidad. El paisaje que tiene, pues, lo tiene todo, el aire, el espacio, la libertad, la luz, el silencio, el ruido, ¿por qué no? También. Y el retrato, fundamental, son las personas, si no hay personas no existe el mundo. La personalidad, las sensaciones, los sentimientos. Sí, he tenido suerte, porque como también trabajé un poco en los medios de comunicación, pues, y he hecho bastantes cosas para cultura, pues para, aparte de reproducir la obra de los autores, había que hacer un retrato para el catálogo. Neonada. Eso fue el experimento más moderno que he hecho en mis exposiciones. Y bueno, fue en los molinos del río Segura. La filosofía era, estábamos en una fábrica abandonada, porque los molinos son una fábrica, pues para moler y hacer sobre todo la harina del pan, a orillas de un río muerto. Y además estábamos en un aniversario de la Revolución Industrial Francesa. Total que hicimos un meclijo filosófico en ese sentido, una ironía sobre la evolución tecnográfica y económica del hombre. Yo usé el material fotográfico, pero estaban pintados con el reglador y el fijador a pleno sol. En casi todas no se usó óptica. Pues sí, los niños me han traído siempre, sobre todo los niños, su entorno, su ensoñación y su juguete y su trabajo, porque en cuanto sales de este país, en la época que yo salí, te encuentras a los niños trabajando desde muy jóvenes, limpiabotas, lavando ropa, transportando agua con un bidón, de todo. Al mismo tiempo, pues, en Nueva York pues, fotografié a un niño con un coche magnífico, dirigido. Los contrastes de la vida infantil. Es una serie bastante bonita que pues no ha salido a la luz. Todo empezó
Todo empezó un día en casa preparando un trabajo, estaba revelando en casa, y de repente recuerdo que encendí la luz para algo y había una caja de papel abierta, 318. Total que apagué la luz y dije, ¿qué hago con esto? Total que tuve una idea. Cuando cargábamos las cámaras analógicas, disparábamos 2 o 3 fotos de seguridad, ¿no? Y una de esas fotos de ese carrete eran mis pies. Entonces cogí y repetí esa imagen en todos los papeles que se habían medio velado. Pero como estaban puestos unos encima de otros, había veladuras de distinto tipo. Entonces salieron distintas secuencias de encuadre. Y después todas esas las puse en un cartón, clavadas todas con chinchetas. Esa fue mi primera secuencia. Después ya pues han hecho cosas más delicadas, ¿no? Como los autorretratos en el tiempo, donde fotografío mis pies en distintas zonas de Nueva York, la India, el kilómetro cero de Moscú, no sé, esos autorretratos en el tiempo. O la secuencia de un homenaje a la madrileña, para darle un homenaje a un arquitecto, con ideas con una imagen repetida o semi parecida, crear un espacio dimensional distinto. Muchas fotos que tengo mucho cariño. Hombre, me recuerdo mucho la foto esta de la cocina del Rizón Gompa, donde hay una serie de monjes tibetanos, donde uno tiene una máquina cogida entre sus manos y hay otro que mete la cabeza entre sus brazos y mira a través del objetivo. Es una foto totalmente espontánea, donde yo iba a fotografiar al grupo y uno del grupo le quitó la cámara a un colega mío y cuando iba a hacer la foto fue cuando el otro monje metió la cabeza por detrás y surgió esa imagen. Esa foto está seleccionada en el fotopress de la Caixa en Barcelona. Todo porque fue como llegamos, tuvimos que andar, estamos en Ladakh, en el Tíbet indio, dejamos el coche taxi y el taxista se quedó en el coche y nosotros avanzamos por un paisaje. Ladakh es tierra de la luna. Total, que llegamos al convento, muertos de sed, y me tropecé con un monje por allí, un chaval joven, y me dijo buenos días, en un inglés muy escueto, y yo le dije, water, agua, tal. Total, que me dieron, en vez de agua, me daban té sampa, que es una cosa que parece pegamento y medio. Y dije que no, que tenía agua. Tenía agua buena, ¿no? Total, que nos quedamos con ellos, no te exigen nada, no te piden nada y te tratan como si te conocieran toda la vida y como si estuvieras en tu casa. Y fue donde surgió la foto famosa. Cualquier uso técnico aplicado simplemente por el puro placer de transmitir alguna sensación, yo creo que es arte. La calidad estará en función posiblemente de la capacidad de comunicación del producto. Lo demás yo creo que todo es válido, de verdad, no sé. Hombre, evidentemente hay factores determinantes que son visibles en cuanto a calidad técnica, pero es que intencionadamente hay sectores artísticos donde el autor manifiestamente ha trabajado de una forma torpe, acaso eso, intentando actuar como si fuera joven o principiante. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Dónde está la calidad? ¿En el fotorrealismo pictórico o en el abstracto más absoluto? Yo creo que todo es válido. La cuestión es que te pongas delante de la obra y te produzca sensaciones, la que sea, desagradable, positiva. Si no consigues transmitirte nada, pues no es que no sea arte, sino que no te interesa a por la siguiente. Pero yo creo que la fotografía es arte.
arte moderno, con unos medios técnicos muy asequibles y mucho más ahora, donde los software de las cámaras prácticamente lo hacen todo. Pero bueno, hay un aspecto muy importante, que es el contenido de la imagen que tomas. Y yo creo que pues, la capacidad de análisis, el ojo técnico y humano de cada autor es lo que prevalece para mí como en el sentido de palabra artística. La fotografía como documento del pasado es un instrumento alucinante. De hecho, desplazó a la pintura, que era lo que había para ilustrar los juicios o incluso las batallas. La fotografía histórica, la pintura histórica la desplazó y con un documento mucho más preciso y real. Entonces me parece que es fundamental. Sabemos, gracias a Curtis y a Jackson, lo sabemos todo de la época antigua de Norteamérica, con una calidad brutal. No sabríamos nada de los indios norteamericanos si no fuera por estos señores. O aquí en Europa, la fotografía se popularizó y se fotografiaron hasta la sociedad, a los famosos, a los ambientes de las grandes ciudades. Todo eso gracias a la fotografía documental y en general de la fotografía de principios del siglo, pues tenemos una documentación brutal de cómo eran las cosas antes. Entonces, con el tiempo eso gana valor. Y las fotos que nosotros hacemos ahora, posiblemente, no, seguro, dentro de 200 años, tendrán un valor incalculable. Como documento. El valor económico es otra cosa, es una valoración que depende de otros factores que no vienen al cuento en cuanto a la creatividad. Existe un problema, una situación que cambia según el autor de las fotos, económicamente y socialmente, dependa o no de esa profesión. La fotografía contiene actualmente un número muy elevado de autores de gran calidad que no dependen de la fotografía para vivir, con lo cual tienen una libertad absoluta para dedicarse a fotografiar las cosas desde el punto de vista que les dé la gana. El fotógrafo profesional, es decir, la persona que vive de la fotografía, pues no tiene esa capacidad, necesita especializarse o tener tendencias, habilidades para tocar todos los palos, que es por ejemplo lo que me pasó a mí en mi época. De aquí, en Murcia no te podías especializar en fotógrafo de obras de arte, porque ni todavía podrías hacerlo, porque no hay producción suficiente para alimentarte a ti y a unos cuantos más, evidentemente. Entonces, pues yo creo que tan honesto es el trabajo de un fotógrafo de bodas como un fotógrafo que hace las cosas porque quiere. Lo que habría que analizar es el trabajo de ambos, porque existen, Juan de la Cruz es un fotógrafo murciano que se le dieron un premio a nivel nacional en Foto España por sus fotos de boda. Que no es que desmerezca el producto, desmerece la forma de trabajar el producto.
Por lo tanto, creo que cualquier situación profesional, el fotógrafo puede actuar con creatividad y con satisfacción sin necesidad de atenerse a modas o a vicios profesionales. Buen profesional tiene que saber resolver problemas de encargo si le van a pagar y además resolverlo con toda honestidad y calidad. Yo he hecho trabajos que no me han gustado. Una época que tuve que fotografiar todas las bodas de mis amigos y parientes, que son muchos, pero puse mis condiciones. Y mi condición es que el fotógrafo de bodas no existía. No había fotógrafo. Así que nada de ponme aquí con la suegra delante del espejo en el altar, nada. Es decir, yo iba a ver las bodas y documentaba, en plan documentalista, un hecho. Yo tengo mis maestros también. Mis fotógrafos son Ansel Adams, Helmut Newton, Richard Avedon. Richard Avedon es un monstruo, el retrato. Si te fijas en mis retratos, hay bastante de él, con el toque huertano mío, pero Avedon y muchos más. Pero vamos, con esos tres nombres, más que suficiente. Y españoles, pues tal, Xavier Miserac, está Rivas Prout, y algunos más también, pero el Alzheimer hace mella.